bueno, que se ven bastante mal, que son en blanco y negro, que bueno, hay muchas dificultades con el audio también, pero que son interesantes para ver, porque bueno, en algunas tenía que ver, qué sé yo, Discépolo, por ejemplo, o Sandrini más chico, bueno, distintas cuestiones que tenían que ver con la década del 20, del 30, del 40 y el fútbol. Bueno, he conseguido, yo me había enterado de que la semana pasada hubo un evento en Morón sobre literatura y fútbol, y que, sí, Roberto, sí, dime. ¡Ay, qué chico inteligente! Y, ay, no me digas que Recording in progress. apareció bueno, había visto que, gracias Roberto, que en Morón se hizo una jornada de literatura y fútbol. Yo dije, qué lástima no poder estar, y uno de los conferencistas principales era Eduardo Sacheri. Entonces conseguí la nota del diario Tiempo Argentino, en realidad la conseguí hoy, y pensaba que a lo mejor, si a ustedes les parece, sería buena idea empezar con lo que dice Sacheri, que es uno de los principales escritores hoy, cuya obra tiene muchísimo que ver con el fútbol. Entonces, a ver si tengo todo acá. Vos la compartiste, no la pude abrir, yo la vi pero no la pude leer. Ah, Pensé que no, ibas a porque leer. la puse tarde, porque yo la tengo que copiar, editar, arreglar, para que, en realidad, en WhatsApp la pude mandar directa, pero para el Face la tuve que editar. Entonces acá la vemos, ¿la ven muchachos y chicas? Sí, A sí, 77 días de la Copa del Mundo, ¿sí? ¿Se ve Sí. bien el tamaño? Voy a agrandar un sí, poquito. sí, sí. Está Bueno, todo bien. voy a sacar todo esto y dice así: Eduardo Sacheri, hoy los equipos soñados son los clubes europeos, no las selecciones, pero hay algo maravilloso en un mundial. El escritor cerró la jornada Fútbol y Literatura en el municipio de Morón con un periodista de Tiempo Argentino, Roberto Parrotino. La simpleza del juego, los futbolistas, el VAR, Maradona y Messi, Qatar 2022 y la pelota como prisión o salvavidas. Ven que es del 4/9. Bueno, acá hay una foto, ¿no?, del municipio de Morón, y le preguntan qué ponemos en el fútbol. Me pareció muy hasta poético lo que él contesta, ¿no? Su vena literaria está hasta en las respuestas. El fútbol es una reserva permanente de infancia. Con el fútbol sos chico para toda la vida, y eso es algo que los seres humanos necesitamos, nos hace bien. Que una parte de tu vida sea así de simple, clara, eterna, permanente, redonda. Y no hay una gran distinción cuando jugás y ganás o cuando tu equipo juega y gana. El único problema cuando sos hincha es que no podés hacer nada. ¿Te crees que si te pones la camiseta, sí? En el fondo sabemos que es mentira, pero necesitamos hacer algo, pensar que sí. Está bueno tener algo absolutamente gratuito que no te reporta nada material, al contrario, pero que te entretenga con ese nivel de ingenuidad. A mí me pareció de una prosa poética hermosa lo que dije. Él además participa en equipos de fútbol, ha participado en equipos de fútbol de escritores, contra periodistas, es una maravilla. Le preguntan: jugar es como entender el funcionamiento general del mundo, dice el personaje de la profesora en tu última novela, El funcionamiento general del mundo. Y él responde: cuando jugás, la vida se simplifica de una manera excepcional. La vida es confusa, contradictoria, querés esto, pero también aquello, y no se puede. Y después está lo que tenés que hacer, no lo que deseás. Pero cuando jugás, es simplísima y pequeñísima. Cualquier juego tiene muy pocas reglas y un objetivo. No solo el fútbol. ¿Y qué es ganar? Vivir. ¿Y qué es perder? Morir. Cuando jugás, tu vida se reduce a vivir y morir.
No creo en esa frase fulano cuando juega se transforma. No te transformás, te exhibís. No tenés tiempo de poner tu mejor perfil, porque necesitas vivir. Y cuando jugamos, el resto del mundo desaparece. No hay otra esfera de tu vida donde te pase eso. Hay un riesgo de desbordarte y animalizarte y olvidarte de todo. Y voy y le rompo una botella en la cabeza a otro. No, pará, ahí sos una bestia, dejás de ser un niño. Eso de funcionamiento general del mundo, hay poca gente a la que conozca tan en profundidad como la que juega conmigo al fútbol. Los he visto sacrificarse, pegar, fingir o decir, es penal para vos. Yo creo que decir es penal para vos es darle un premio al amigo, ¿no? ¿Es así? Es como ser como muy generoso, que el penal lo pueda tirar alguien de un grupo de compañeros. ¿Qué te pasa con el fútbol argentino?, le preguntan. No sé qué parte de mi desgano y desilusión no tiene que ver con el presente de mi club. Si empiezo a decir que es un fútbol devaluado, sin figuras, que se juega mal, es posible que sea verdad o que alguien diga, decís eso porque Independiente juega horrible. O estoy viejo porque uno a medida que envejece puede tener una mirada medio resentida hacia el presente, porque en realidad es uno el que se está quedando afuera. Ahora 28 equipos en primera y quieren que sean 30. Lo del VAR me tiene harto. Estar en la cancha es insoportable. No podés gritar los goles. ¿Qué hacías antes en la cancha? Veías que la pelota entraba, mirabas la línea, y si corría para el medio, listo. Y si era al revés y considerabas que era offside, ya te ponías a insultar. Pero era gol, fin. Con el VAR los jugadores no pueden festejar. Es una combinación arbitraje, situaciones institucionales de los clubes y el VAR que te quita las ganas. Te quita las ganas para el próximo partido, voy igual. Y que no haya visitantes y que estemos resignados, es muy penoso. ¿Cómo recordás a Maradona? Personaje de debate tremendo en la Argentina, ¿no? Los que están en pro, de los que estamos en pro y de los que están en contra por otros motivos, sobre todo ideológicos, ¿no? Yo pienso que más que ideológicos, con Maradona pasa que como futbolista fue grandioso, enorme. Ahora, como ser humano, es muy cuestionable y es ahí donde se produce. Claro. Yo digo porque lo charlo con mi hijo, con mi yerno, para los hombres es intocable. Ahora, como ser humano... Claro, porque tuvo muchas cuestiones de violencia de género. Por eso, no es modelo como ser humano, es modelo como futbolista. No, ese es el problema. Claro, pero... Ese es el problema. Sí, no, por ese lado sí, pero lo que yo veo horroroso, un ser humano que no, se porte de una manera tan desleal con sus hijos, eso es lo que me parece, no reconocerlo después de 30 años, eso no tiene perdón de Dios, eso. Claro, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal. Por eso, por ser una figura tan pública y que la prensa se abusó de él, y en gran medida la prensa es responsable de todo lo que le pasó, la mala prensa, ha tenido problemas en su vida personal, como seguramente no queramos saber, tuvieron otros futbolistas, tuvieron políticos, tuvieron expresidentes de todo tipo, muchísimo peores y más pornográficas que las que tuvo Maradona. Un Picasso claro. También, un Steve Jobs también, viste, son geniales en un cierto aspecto y en los otros son... Pero no invalida el hecho de que además de ser creo que uno de los mejores deportistas en toda la historia del planeta, además era un excelente ser humano en otro sentido, en un sentido ideológico. Él interesaba al pueblo. Él no iba a meterse como Tevez, traidor a su clase, a hacer negocios con Macri, negocios delictivos con Macri, con los aparatos de viento que acá tengo cerca de mi casa, que cada vez que los veo me da ganas de cortarme con una galletita criollita. Por eso hay que ver cómo se jugó él y cómo se jugaba él, por la salud de los jugadores,
por la humanidad de sus compañeros, que no hacía elitismo, y por la humanidad y los derechos sociales de todos los necesitados. Pablo, te doy la voz. Pablo Sorianelo, que me levantaste la mano. Sí, vos estás diciendo, o sea, es para completar lo que vos decías. Yo creo que cuando una persona es muy famosa y está puesta en exhibición, viste, cualquier cosa que haga está visto con lupa, viste. No es que uno le perdona todo, pero viste, también hay que estar en ese lugar, ¿no? Debe ser terrible. Aparte con su historia, no, yo no digo que de perdonar o no perdonar, sino que considerar ese tipo de situaciones. Exacto. Aparte de donde él venía, no renunció a su clase, viste, que era un tipo que venía eso es muy importante. Eso es muy importante, me parece que habla muy bien de él. Pero bueno, el éxito de una persona como era él, digamos, es evidentemente un tipo sensible, porque aparte no sobrevivió demasiado. Vos fijate que murió relativamente, por ejemplo, somos nosotros relativamente Muy joven. Bueno, Muy nada joven. más, eso quería decir. No es que lo decir, yo también lo he criticado en su momento, ¿no? Claro, yo también critico. Una vez me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, que lo fueron a ver a su casa y él salió con un rifle de comprimir, le pegaba a la gente. O sea, tuvo problemas muy serios, pero que son lógicos en una persona. Como no sé si vos hablaste de la película Gatica. Gatica le pasó también algo parecido. Claro. Fue mucho peor, ¿no? Nada más eso quería decir, ¿no? Digo que lo peor de de Maradona fueron las juntas que tuvo, porque si hubiera estado acompañado con mejores juntas, no hubiera, claro, bueno, no importa, como futbolista, claro, fue impresionante. Y la junta de Tevez, que está con Macri, esa es la junta de Tevez. Sí, ¿no? sí, yo Entonces, digo, claro. Hay cuestiones que tienen que ver con la gente que adquiere mucha fama y que tampoco puede manejar esa fama y que también los están molestando todo el día y publicando lo que hacen. También no quiero saber lo de las otras personas famosas de todas las especialidades. Cuando yo hablo de Manuel Ginóbili, que está ahí como el ídolo, es un tipo que compró tierras en la Patagonia con los indios adentro y los está sacando, ¿no? Y con las aguas adentro. Lo mismo que Tinelli, lo mismo que la porquería de Lewis, el íntimo amigo de Macri. O sea, es gente, ¿me entienden? No es popular. Yo ¿sabes qué? Fui a una visita guiada a los campos de Lewis, y tiene el río, que es escondido dentro de su propiedad, el lago escondido dentro de su propiedad, y a 10 kilómetros del límite con Chile. Es una cosa insólita. Eso, es una en ningún lugar del mundo se hace una cosa así. Eso claro. Es peor que Maradona. Comprado, ¿sabés en qué momento? En el gobierno de Menem compró Lewis. Exacto. Lewis, Turner, Benetton. No hablemos esos tres. Por eso, yo creo que tenemos que desligarlos un poco de las historias mediáticas y de las historias personales, porque creo que todos tenemos un muerto en el ropero. Mira, y algo más quería decir. Lo que también admiraba, yo admiraba siempre en el video de Maradona, que el tipo hablaba sin filtro. El tipo cuando le quiso decir, desde digamos, sus limitaciones, cuando dijo que Macri hablaba mal, la verdad que así, para sacarse el sombrero, porque realmente tiene totalmente razón. Como un tipo que compró la primaria, compró la secundaria sin hacerla y compró el título, ¿no? Sin cursarlo, sin nada. Bueno, no hablemos de eso porque nos metemos en temas. Por eso, cuando uno habla mal de Maradona, hay que ver la influencia mediática en todo eso, que sabemos que son especialistas en construir monstruos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice este escritor tan destacado, tan bueno, que a mí me gusta tanto y que es tan sensible y que tiene una literatura que vamos a leer y a disfrutar, como la de Osvaldo Soriano, Fontana Rosa, tantos otros que nos hablan del fútbol y tantas mujeres escritoras que han hecho una literatura del fútbol y de la pelota y de los deportes tan maravillosa. Dice acá, y convoca a otro escritor, dice, hay un pensamiento del Negro Dolina, que es un escritor de la puta madre, que lo hago propio. Hay que evocar a las personas por sus mejores obras. Justo lo que estamos hablando. Maradona me hizo muy feliz.
sobre todo el del 86 al 90. Tengo la suficiente edad para recordarlo en relación a la sociedad argentina. Antes del 86, Maradona no era de todos, era de los de Boca y argentinos. Recuerdo el River Boca del Metro 81 y los hinchas de River lo putearon de principio a fin. Empataron 1-1 en cancha de River con gol de Maradona. No lo querían, no era propio, era el rival. El del Mundial 82 fue como una de esas desilusiones cíclicas con Messi. La rompe, pero con la selección, en las eliminatorias del 86 al 86 no brilla. México 86 genera un romance definitivo. Italia 90 lo consolida en la derrota. Al mismo tiempo debe ser muy difícil vivir esa vida, nunca poder estar a la sombra, no poder estar en ningún lado sin que alguien te esté mirando, idolatrándote. ¿Sabés lo que debe ser esa vida? No podés vivir. Bueno, acá tenemos una síntesis de lo que hemos estado hablando. ¿Dónde está la literatura en Messi? El arte está en lo que falta, en la ausencia, en la caída, cuando estás incompleto, en la imperfección. Miren qué definición del objeto del arte, ¿no? El objeto del arte como que está en la falta. Leo es literatura las pocas veces que lo ves triste, herido. Ojalá en Qatar no tengamos literatura y debamos guardarla para su retiro. Lo matamos y cuando empezamos a ver que en el horizonte estaba su retiro, ¡ah, pobre Leo! Dejemos de matarlo. Empezamos a hacer literatura en el sentido de agradecer, emocionarnos y cobijar cuando vimos que Messi no es eterno. Y ahora estamos a la expectativa de algo que no se puede decir. Pero mirá si en una de esas, ¿qué vivenciamos con un mundial? Eduardo Galeano colgaba un cartel en la puerta de su casa, cerrado por fútbol. Uso agenda de papel, las chiquititas, desde hace 20 años. Ya tengo anotados día por día todos los partidos. El primer mundial que vi fue el del 78. De ahí para acá juega Ghana, Arabia Saudita, y embobado frente a la tele. En algún momento los mundiales eran los equipos soñados, los mejores de un país juntos que no jugaban juntos. Hoy los equipos soñados son los clubes europeos, no las selecciones, que son más débiles que los equipos de la Champions. Pero hay algo maravilloso en un mundial, es una fiesta verlo. Miren con qué lenguaje tan literario y tan poético está hablando de una cuestión totalmente política y económica, ¿no? ¿Por qué el fútbol es un salvavidas y una prisión? Me molesta cuando hay una mirada ingenua sobre la pasión como si fuera pura y bella. La pasión es pura porque te viene de las entrañas, pero también puede ser animal. En nombre de la pasión podés hacer mucho daño. Ahora, el fútbol también puede ser una escuela. Jugar al fútbol me permitió atravesar situaciones que hubieran sido más difíciles sin el fútbol. Y acá viene esta parte, yo le quería contar que están unos cuentos de él bellísimos, esto que va a decir. Mi viejo se murió cuando tenía 10 años y hasta ese momento tenía una niñez de puertas adentro. Cuando se murió mi viejo y mi casa se transformó en un velorio permanente, por suerte había un barrio afuera y pibes y una pelota. Como había jugado con mi papá en la vereda, no era bueno gambeteando, sino atajando, y no me jodía lastimarme. Como con los pibes del barrio conquistábamos la calle, poníamos los cascotes y se jugaba en el asfalto, empecé a atajar. Dejé de atajar a los 18 porque me sentía más seguro y me fui a jugar mal al medio campo. De eso trata el funcionamiento general del mundo. Jugamos donde queremos o donde somos necesarios o donde los demás nos quieren. Hay unos cuentos de esta época de él, de chico, de fútbol, que son, pero bellísimos, bellísimos. De lo que él vivía y de lo que hacían con el colectivo para que no les pasaba por las calles, así podían seguir jugando al fútbol, que la calle era de tierra porque él es de Ituzaingó. ¿Te preguntás cuántos libros y partidos te quedan? Sospecho que menos partidos que libros. Tengo 54 y me duele todo cuando juego. Cada vez me quedan menos tipos de mi edad para jugar un 11 contra 11. Y no tengo ganas de jugar en torneos a los que van esos loquitos que se creen en Wembley. No pensé que el fútbol era un deporte de contacto. Ahora, cada vez que choco con uno de 30, siento que me pisó una escaña. Voy al gimnasio, salgo a correr.
che, ¿querés verte bien? No, quiero jugar al fútbol sin romperme. Eso está divino, eso está divino. Escribiste en Twitter, hoy tuve un día pésimo, sin embargo, a la noche jugué al fútbol, y dentro de mis terribles limitaciones, no lo hice tan mal. Creo que para eso existe el fútbol, para volver mejores nuestros días y nuestras noches. Bien, qué bonito lo que dice. Había tenido unos días horribles, no me salía nada, quilombos de laburo, de familia, y a la noche voy a jugar, cancha de 8, me paro de 5, doy la pelota con coherencia, cumplo, vuelvo a mi casa y digo, ¿por qué estoy tan bien? Porque jugué al fútbol y cumplí, y gané. Listo, la semana me cambió. También puede ser al revés, ahí no tuiteo. Le preguntan, hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Escribiste como prefacio en Esperándolo a Tito, 2000, tu primer libro. ¿Esas palabras ya no te pertenecen? ¿Son de la cultura fútbol? Bueno, Esperándolo a Tito lo vamos a leer porque es un cuento súper recontra maravilloso, y ese libro, yo les voy a poner todos los libros de Sacheri, ustedes después lean cuando quieran, porque así como les voy a poner todos los de Soriano, son una maravilla. La otra vez lo vi con Di María, no sé qué quilombo había tenido en el PSG y mandó en alguna red social esa frase caliente. Y digo, mirando al fideo, hay una escena muy linda en la película El cartero que tiene que ver con la vida de Neruda y el cartero que le lleva las cartas. El cartero le afana un poema a Neruda y se lo lee a su amada como si fuera propio. Y Neruda se calienta. Ese poema es mío, no tuyo. Y el cartero le contesta, la poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita. Si lo que escribo alguien se lo agarra, es lo mejor que te puede pasar. Andá a saber cómo le llegó a Di María. Y acá hay una foto de él. Bueno, y ahí terminó. ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció este artículo? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este artículo? Hermoso y un gran, yo lo he escuchado a veces en la radio, que lo han reporteado, o sea, que me encanta. A mí me encanta como persona, claro, y me encanta como escritor también, sí, obviamente. ¿Vieron Papeles en el viento, que les puse la película, que es de un libro de él que se llama, que tiene el mismo nombre? Papeles en el viento es la película de su libro. Yo se las pongo para que ustedes la vean. Por favor, vean. Pero tenemos... Sí, pero no la vi ahora, pero la había visto ya. No, lo que te digo, muchas gracias que nos compartas la vuelta de Sacheri. Claro. Yo conozco poco de este tipo. Yo realmente me gusta mucho. Viste que a veces pasa que hay escritores que te gustan y que por X, por una causa o por otra, no lo lees o te enganchas con otro autor y después lo dejas. Bueno, desde algún momento lo voy a leer. Yo te agradecería si me vas a compartir lo que te parezca bueno. Todo lo que tenga les comparto todo. Fíjense que gracias. de ARC me fijé que hay 3 aguafuertes que hablan de deporte, 3 nada más, 2 y media, porque una es tan chiquitita. Pero ¿qué pasa? Les puse todas las aguafuertes porque son tan maravillosas, y hay una que me separé acá el libro, a ver si está en su lugar, que la hizo Aguafuerte Silvestre de Roberto Ar, la hizo Ben Art desde Sierra de la Ventana, y un pibe que se llama Lucas Ruppel, compilador, que es un pibe que trabajaba en la Biblioteca Rivadavia, pero que es licenciado en letras. Se licenció y se consiguió una beca en Alemania y se fue. Y él consiguió, vaya a saber cómo, estas aguafuertes de Sierra de la Ventana, que no estaban publicadas, y las compiló y las publicó. Así que yo dije, bueno, por eso yo le puse varias cosas de Arl, pero por también tiene unas escritas en Brasil, es muy bueno, la verdad que en África, en España.
Sí, en No, África, es muy en bueno, España. realmente era un laburante el tipo, un laburante Un o sea, laburante. no- Por eso, evidentemente él, viste, le escribía para vivir, eso para mí eso exacto. habla muy bien. Es el ejemplo del primer periodista profesional. Por eso yo le puse, habrán visto algunos videos sobre él, le puse varios artículos sobre él. Ustedes si quieren léanlos, yo los puse porque me gustaron mucho, me gusta mucho lo que dicen. Por ejemplo, hay uno del Partido Comunista que en la parte del medio habla de Roberto Arlt. ¿Por qué? Porque él estaban lo de Florida y lo de Boedo, ya saben que lo de Florida estaban Ricardo Guiraldes, Eduardo Mallea, Borges, sí, bueno, las Victoria chicas Ocampo, sí. las chicas Ocampo, porque eran los agrandaditos, digamos, que hablaban de la poesía con el objeto del arte y era el arte mismo. Y estaban los de Boedo, que eran los laburantes, los anarquistas socialistas y posteriormente comunistas, que hacían una literatura como se pensaba en la Unión Soviética de tipo didáctica, o sea, para que el laburante se diera cuenta. Entonces ellos hacían en la editorial Claridad una serie de libros muy baratos, que traían toda la literatura rusa, literatura europea. Imagínense cómo estarían traducidas, pero de esos libros leía de chico Arlt. Y después participó de esos grupos e hizo varias obras de teatro, que como nunca me acuerdo, 300 o 400 millones, hay varias, que hablan de la gente pobre. Bueno, voy a seguir lamento informarles que lo que yo quería terminar era, con unas pocas, las señalé para no pasarme, unas poquitísimas lecturas que las marqué en amarillo para que no se me pasaran, sobre estos que no alcanzamos a ver, pero pequeñas alusiones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que de la clase tercera nos quedaron algunos, Martínez Estrada y los dos hermanos Tuñón, que no hablaron mucho de deporte en general, pero sí tenían al deporte como, ellos tenían una concepción del deporte. Por ejemplo, para Martínez Estrada el deporte era el estupidizador del pueblo. Entonces, en la cabeza de Goliat dice sobre los estadios, Martínez Estrada, ¿no? El círculo de espectadores se encierra como en una isla apartada de la vida, de la historia, del destino. Una población que ha roto todo vínculo con la familia y el deber. Mire qué apocalíptico, ¿no? En Radiografía de La Pampa, hablando del hipódromo, dijo: si el hipódromo es el templo hipolátrico en cuyo rito dominical el alma argentina se pone en contacto con divinidades subterráneas de la sangre y la vocación, la cancha de fútbol es el templo del hombre de a pie, del hijo del inmigrante, anfiteatro cosmopolita, plebeyo, anverso de la pista. En él, el entusiasmo por el juego encarna, más bien que una tradición de sangre, un aspecto de la política. Toda una diatriba, una apología del deporte hípico, porque eran los ricos los que eran los dueños de los caballos y los que iban al hipódromo de Palermo o de San Isidro, y eran los pobres inmigrantes los que iban a ver el fútbol. Y en cuanto al papel de fútbol, según su mirada en la vida política, dijo: el fútbol ha tomado las características de la forma de vivir, el juego en serio, libertando venenos acumulados en los músculos en 6 días de pesada tarea. Y añade: en las tribunas populares de la cancha de fútbol se sueña y se ejercita una facultad de pensar que se satisface con la pasión y el arte de conducir adelante una idea con el pie y la pelota. Un poco denostativo, ¿no?, del fútbol. Y como era un gran jugador de ajedrez, recuerdan que él, Martínez Estrada, Martínez Estrada había conseguido un empleo en el Correo cuando vino de Santa Fe, y bueno, ahí tenía tiempo en su trabajo de jugar al ajedrez, de escribir, de todo.
Y entonces era un amante del ajedrez. Y dice, el autor sospecha, dice Teresa Alfieri, ¿no? Una estudiosa con respecto a Martínez Estrada. El autor sospecha la llegada de una máquina de jugar ajedrez que abarque todas las posibilidades del juego y de algún modo lo clausure, pero ello no le impide exprimir sus otras posibilidades, las filosóficas. Fíjense que es cierto, porque hay programas, mi hermano juega mucho al ajedrez en la computadora, por ejemplo. O sea, hay una máquina del ajedrez. Eso fue profético de él, ¿no? Claro. Y dice, con respecto al ajedrez, una partida, dice Martínez Estrada, una partida absolutamente correcta no sería ajedrecística. El ajedrez sería el juego más estúpido para un dios y por eso es el más interesante para el hombre. El ajedrez es esta lucha de la razón y de lo desconocido, en la síntesis de lo que el hombre puede hacer mediante su raciocinio, operando en un mundo que está más allá de su razón y que se integra aún en lo racional que tiene, con todo lo que en él hay de irracional, de instintivo, de absurdo, de delirante. Como este juego de los opuestos, y dicho en una manera muy bella, ¿no? Muy poética. Y en la década de golpes militares del 50, él dice sobre el ajedrez, se consideraba que conspirar era un deporte de alta la conspiración en el país de Tata Batata, una novela inconclusa de Martínez Estrada. Él dice, se consideraba que conspirar era un deporte de alta categoría, más interesante y apasionado que el ajedrez, sin ningún género de comparación ni de peligros. Conspiraban mujeres y niños, como militares, prelados y magistrados. Formaba parte de las actividades honorables y en la capital federal participaba también el cuerpo diplomático. Bueno, contra esas aseveraciones golpistas creo que no hay mucho que decir, ¿no? Y ahora pasamos a Raúl González Tuñón, que es el menor de los dos. Héctor era el mayor, murió antes, y el miércoles de ceniza dice, porque hay menciones de ellos, no hay escritos directamente dedicados a un deporte. Perdón, Esther, que no podía conectar el micrófono. Dime. ¿Querés hablar, Pablo? ¿Escucha? Sí, ¿No? Quería preguntar para encuadrarlo, Ezequiel Martínez Estrada, que, o sea, él militaba en alguna acción política, ¿qué era? Mirá, socialista, él era profundamente antiperonista. Claro, era socialista, ¿qué era? ¿Qué, digamos? Mira, él andaba mucho con Victoria Ocampo, con la revista Sur, así que calculo que, no sé, sería conservador, lo voy a averiguar. Claro. No, lo interesante, ¿sabés lo que me llama la atención? O sea, de esto de la literatura y todo esto que estamos abordando, que digamos, entonces, es cíclico en la historia, no solo de Argentina, sino la gente, ¿cómo siempre existe esto, ¿no? Las contradicciones de la gente. Desde la naturaleza del ser humano, las contradicciones. Algunas personas que digamos, que suben por izquierda y bajan por derecha, ¿viste? O al revés, ¿viste? Como ese tipo de cosas, ¿no? No, pero eso es interesante. A mí me resulta interesante porque tiene que ver con el presente también, porque pasa bien en el presente. Fíjate, podés hablar con cualquier persona, salir a la calle y vas a ver las contradicciones que hay. Son impresionantes. Hasta uno mismo tiene a veces contradicciones, ¿no? Pero nada más, perdón, es una reflexión, ¿no? Perdón. Sí, mira, coincido totalmente con vos, y creo que Roberto también conozco, no tanto, pero hay como una paridad de ideas, ¿no? Qué sé yo, porque esta forma de estar en el Zoom, en realidad es como que uno desnuda sus ideas, será porque uno está en su casa y no te pueden pegar una trompada, ¿no? Como recién cuando casi nos agarramos la piña con Maradona, no sé, pero es cierto. Vos sabés, a las piñas no, yo te digo, yo Maradona, no, yo sí, te cuento, Esther, te voy a contar algo que no me lo vas a poder igualar. Cuando Maradona gana el Mundial, yo vivía en Italia, no sabés lo que significó, cómo saltamos, cómo festejamos. Y además, en el 91 volvimos a ir a Italia con mi marido y estábamos en Nápoles y pedimos
Bueno, en Nápoles digo que hay una calle que sacaron la chapa y pusieron calle Maradona, vía Diego Maradona. Bueno, nos sentamos en un barcito a comer y viene el mozo y nos escucha hablar en castellano. Y nos dice, ustedes, claro, en argentino, en español, en argentino, dice, ¿ustedes de dónde son? Entonces le decimos, de Argentina. Entonces el mozo, mi marido era muy gracioso, una persona con un humor espléndido, y mi marido le dice, el mozo le pregunta a mi marido, ¿usted conoce al Diego? Mi marido dice, lo mira y le dice, ¿qué Diego? No, no conozco ningún Diego. ¿Cómo? ¿Usted es argentino y no conoce al Diego? Entonces mi marido dice, no, discúlpeme, no lo conozco. Cuando se va el mozo viene y nos sirve. Cuando nos trae la cuenta, le dice, mire, usted acá en Nápoles jamás vuelva a repetir que no conoce al Diego. Claro. Para que te des cuenta lo que era Maradona. Maradona, viste. Yo te voy a contar algunas cuestiones. Yo viajé bastante en la época de la década ganada, porque podía viajar, ya era viuda, viajaba sola, y además me gusta mucho viajar y sacaba crédito y se podía viajar, siendo una docente jubilada, ¿no? Por los créditos que había y todo eso. Bueno, entonces, al lugar del mundo que iba, Francia, Inglaterra, España, Turquía, Israel, cualquier lugar que ibas, Italia, obvio, Argentina, Maradona, te decían, Maradona, y casi te abrazaban. Sí, claro, cualquier lugar del planeta. Sí, era una persona que... Cualquier lugar. Y además lo que significó para Nápoles, un pueblo sufrido, lo que sería para nosotros los negritos de mierda de Italia, que siempre iban perdiendo, y el norte agrandado con esa digamos, ascendencia austríaco, alemana o suiza, de cuando fueron invadidos rubios de ojos celestes, y que son tan, que hay un desmerecimiento total desde Nápoles, todo el sur, que son todos... Sí, de Roma hacia abajo. De Roma hacia abajo. Desde Roma hacia Entonces, abajo. haberle ganado al Milan, creo que le ganaron, ¿no, Roberto? Haberle ganado... Ganó el Scudetto, no sé cuántos Scudetto, pero el famoso Scudetto ganó Nápoles, claro. Sí. El campeonato de Italia a Nápoles, que eran los pobrecitos, ¿cómo no lo van a adorar? Sí, Roberto, te escuchamos. Mi peluquero, que es italiano, de un pueblo cerca de Nápoles, fue cuando ganó el primer Scudetto, ganó 2 con el Napoli. Decía que los tanos iban a los cementerios y ponían carteles en las tumbas que decían, no saben lo que se perdieron. Claro, lo adoran, y bueno. Y una duda, ¿el hermano de Raúl no es Enrique? Enrique, ¿qué dije? Héctor. Cualquier pavada seguro que dijo. Ya la vez pasada habías dicho Héctor. Pero, ¿sabés por qué? Porque empieza con E. Yo tengo un problema gramatical. Siempre me acuerdo de una palabra por una letra que tiene, porque empieza con E. ¿Te das cuenta? No, de terror. A mis hijas, a las 4 les cambio el nombre. Entonces, cuando tengo que llegar a una, digo los 4 nombres hasta que la emboco. Y entonces me dicen que es porque yo no las quiero que me pasa eso. Y cuando hubo ese programa Gasolero, no sé si te acordás, ¿no? Del programa Gasolero, al personaje le pasaba lo mismo. Se equivocaba, entonces yo le decía a mis hijas, ven, que no soy yo, que hasta en la televisión que les cambia los nombres. Bueno, tengo estas cuestiones porque pienso más rápido de lo que hablo, quizás, ya hablo bastante, imagínate. Bueno, ¿qué decía el miércoles de ceniza Raúl? Bajo la luz de la ancha lámpara invisible, miren qué imagen poética. Bajo la luz de la ancha lámpara invisible, 2 hombres juegan al ajedrez por no tomarse a trompadas. Miren lo que es, porque el ajedrez es un juego de guerra, ¿no? Y cómo describe ese espacio como si fuera un ring, por la lámpara que cae sobre el damero, ¿no?
es maravillosa. Y en una mención a la cancha de Boca, su deseo de ser futbolista o tenisman para enamorar a una muchacha, los estadios como punto de unión con la política, sin duda. Está el poema Blanco y Celeste, que él hizo 2 poemas, nada más que para el fútbol, el poema Blanco y Celeste, que lo tengo escrito más abajo, y el segundo, El Violín del Diablo. Les leo El Violín del Diablo porque el otro lo tengo escrito más abajo. En El Violín del Diablo se difundió tras la derrota argentina, hizo eje en un centrojal referencial como Luis Monti. Te esperamos, Luis Monti, los de la cofradía de la pelota de trapo. Y eso. Después dice, cuando hubo, en la década del 30 y desde Crítica, rechazaba a los de derecha, ¿no? Entonces dice, preparémonos para tirar desde la tribuna del diario que él escribía, contra los museos, las universidades, la prensa paquidermo, la radiotelefonía, la academia, el teatro y el deporte burgueses. Miren cómo identifica los lugares en los que estaba enquistado el poder económico, ¿no? Porque recuerden que en ese momento, no como ahora, gracias a la década ganada, la universidad estaba reservada para los ricos. Y le dedica al hermano Enrique, le dedica esto, ¿no? Dice, mi hermano Enrique, Raúl González Tuñón, le dedica un texto hermoso, un recorrido biográfico impecable y una referencia al cruce familiar con Domingo Marimón, mítico piloto del turismo carretera. Y acá hay como una especie de cuentito. Fabuló al boxeo en 1000 trompadas, campeón de todos los pesos, el devenir de un noqueador pero tan contundente que se quedan sin oponentes. 1000 trompadas no halló enemigo para su resistencia y aburrido y molesto quiso batir su propio récord y la emprendió a golpes con su sombra. La policía, con la cooperación de los ciudadanos de buenas costumbres de Baltimore, después de múltiples esfuerzos, logró dominarlo y colocarle un chaleco de fuerza para que no acabara con su sombra. Y en el cuento 10 centavos de queso aparece Luis Ángel Firpo, ¿se acuerdan? El gran boxeador. Montado en una escoba le salió al encuentro para decirle, hermano, he inventado un juego, vos sos un traidor y yo un capitán. El capitán, ¿cómo podría llamarme? Necesito un nombre de héroe, ¿sabés? El toro salvaje de las pampas. Salí de la luz, así lo llaman a Firpo. Mirá, hermano, yo quiero llamarme el dragón de Barripor. Y en el cuento Los 5 habla así del deportistas. Forzados, trabucadores de caminantes, aventureros, toda una terrible caterva de deportistas del robo y del crimen. Y acá está el poema La pelota de trapo que le obligaron a escribir, digamos, en el diario. La pelota de trapo. Pompeya, Puente Alsina, Boca, Parque Patricios, Palermo, Avellaneda, Barracas y Belgrano. Un farol, 5 pibes, la calle, los balcones. Y en medio de la calle, la pelota de trapo sucia de la ciudad, con un poco de cielo que siempre hay en el barro, que saltó las paredes, gambeteó los tranvías, y fue fiesta de pibes en Boedo, mi barrio. Qué precioso, ¿no? Y de Eduardo Mallea, que fue... Eduardo Mallea nació en Bahía Blanca, después fue a estudiar abogacía, era hijo de un médico, o sea que era de una clase media acomodada. Fue a estudiar abogacía, no se recibió, pero él enseguida se trabó relación con el Grupo Sur, de la revista Sur y de la editorial Sur de Victoria Ocampo. Entonces fue un año el redactor de La Nación y ahí fue corresponsal de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Victoria Ocampo le pregunta si practicó algún deporte y él contesta, entré inducido por mi padre para que supiera defenderme en el boxing club
donde fui alumno del famoso Willy Gould, y peleaba en exhibiciones semanales en público, recibiendo golpes en el ring ilustre por los que allí se habían medido, saliendo mareado de entre las sogas, con los hermanos Palomaro con Suárez. Y llegué a ser campeón universitario con el doctor Erosa de árbitro, después de 2 combates terribles. Son las menciones que hace con respecto al deporte. Recuerden que en aquella época, hablamos de los años 20, los años 30, era un demérito hablar de los deportes como literatura. En Historia de una pasión argentina, los grandes libros de Mallea, dice: mi padre quería que nos educáramos también físicamente y entré en un club donde se enseñaba boxeo. Esta palabra era a la sazón maldita en Buenos Aires, mientras Maeterlinck hacía en Bélgica el elogio del noble arte de la defensa propia. Lo digo en castellano. Y Bombardier Wells y Carpentier eran los ídolos de Londres y París. Diariamente en el ring debía aprender a perder sin protestar, a no ostentar ampulosamente esa fuerza para la que cada día puede traer contraste, a no esperar nada, sino de la potencia que yo pudiera cultivar en mí. Y ahí termina esto que yo quería concluir. Y, ay, Araceli, ahora te veo. Y ahora pasaríamos a chachán, chachán. Bueno, empieza la 4ª clase con Roberto A. Yo les propongo, hay un video que yo preparé, que está muy bueno, donde varios periodistas, y está conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, cuando era más buena y más mejor que ahora, y que... acaba de fallecer, murió ahora al mediodía. No me digas. Sí, ¿Cuándo? murió. ¿Hoy Sí, falleció? al mediodía murió, sí. Al mediodía. Sí. Uy, qué barbaridad. Yo la verdad que la Que un homenaje le quería hacer. Claro, ¿Cómo? 87 años tenía, 87 años. Mira, porque Sí. ella participó en el grupo del Nunca Más. Claro, la CONADET. En esa época, en la CONADET que estaba Ernesto Sábato, nosotros fuimos a la casa de Ernesto Sábato, porque nos íbamos a vivir a Italia y llevamos libros para que nos autografiara. Y él nos recibió a pesar de haber tenido una semana antes un coche bomba en su puerta. Mira, Y éramos completos desconocidos. Hicimos la cita por teléfono y nos recibió. claro, Un ser inolvidable, Ernesto Sábato, Claro. igual que Magdalena. Qué trabajo enorme hicieron. Sí, un en trabajo en la CONADET. impresionante. Sí. Mirá, Amenazados, vos no sabías. Sí, Sí, amenazados. seguramente, con lo que eran los militares. Totalmente. Entonces, Sí. miren, si quieren, podemos Sí. ver, hay un video de 40 minutos precioso sobre Roberto Arlt, porque no, yo creo que no podemos escindir la literatura en general, y la literatura sobre el deporte, de las vidas de estas personas tan particulares y tan increíbles como la de Roberto Arlt. ¿Quieren que veamos el video? Así descansa. Sí, igual después no vas a compartir, porque yo escucho más o menos. Lo tengo, ya se los compartí. Sí, ya lo compartí. Bueno, Sí. Ok, gracias, pero bueno, sí, veámoslo ahora. Sí, espera que lo enganche, porque yo preparé todo, pero viste que a veces quiere y a veces no quiere. Acá lo tengo, ¿ves? Ahí lo tengo. ¿Ustedes lo ven? Sí, lo vemos, sí. Listo. Ah, no, pero este es, no, este es uno cortito, que no era este. Igual. Eso de cuentos, Sí. eso será de los cuentos de él, ¿no? No, era de este que me encanta, Sasturain. Ah, Y miren, yo le puse este de Canal Encuentro. Este Di Meglio es un historiador impresionante, hace como una historia de arte, precioso. Acá hay dos entrevistas. entrevistas, claro. Sí, precioso, no lo dejen de ver. Y esperen Bueno. que llegue al... Qué guacho, no va a querer. Se llama... Está con imagen, ¿no? Por la película. No lo ven, ¿no? No lo ven. Sí. Espera que Se ve. está... Sí, se ve. Ahí. Se está ¿Lo comenzado. ven y lo escuchan? Ahí arrancamos. Ah, sí. Está en máximo, ¿eh?
puedo sacar esta parte. Que está bajito. Ahí. Pero personajes así, pero Ahí está Magdalena. No la quiero sacar a Magdalena. Sí, nuestra literatura. bueno, ahí voy. Ahí voy. Esperá que tengo que ver cómo hacerlo. Tengo que salir de, a ver, ¿cómo apago? ¿Cómo salgo, che? Acá, Se ve pero bajito. Ahí. El sonido bajo, digo. ahí saqué mi cámara. ¿Cómo fue Roberto Arlt? Sí, sí. En un escritor que desde la marginalidad en muchos casos nos trajo un aporte tan importante a la literatura de nuestro país. Esa es la aventura de esta noche. Hay fechas que conjugan casualidades históricas, y una de ellas es el 26 de julio. En 1890, por ejemplo, Ay, Dios. Ay. Se tildó, ¿no? No, Ahí. se tildó, pero... revolución radical conocida como la Revolución del Parque, que fue derrotada, pero que obligó a renunciar al entonces presidente Miguel Juárez Celma. Un 26 de julio conmovedor fue el de 1952, cuando muere Eva Duarte de Perón. Pero hubo otro 26 de julio notable, el de 1942. Ese día, el corazón de Roberto Arlt dijo basta. Con apenas 42 años, abandonaba este mundo uno de los personajes más intrigantes de nuestra literatura. Dejaba detrás suyo muchos interrogantes. ¿Fue un escritor maldito o fue el creador de su propio mito? Y si no hubiera muerto tan joven, ¿se hubiera convertido en el autor teatral tan notable que fue en su tiempo? Sin duda fue un grande y un grande singular. Es sabido o se dice que su gran notoriedad aparece después de la década del 40, prácticamente después de haber muerto muy joven como murió. Se hizo de abajo, pegando piñas, cruza la mandíbula para imponer su nombre, para imponer su literatura, para imponer su visión de lo que tenía que ser la literatura argentina y la lengua de la literatura nacional. Arlt sigue, y creo que seguirá siendo, porque los que lo conocieron personalmente ya casi no existen, un hombre muy misterioso en algún sentido para la literatura argentina, ¿no? No por su literatura, que es diáfana, comprensible, que puede ser analizada desde infinitos puntos de vista, ¿no? Por su vida. El padre era una nacionalidad adentro de su casa y otra nacionalidad en la calle. Él eligió la nacionalidad de la calle. Recorrer la vida de Roberto Arlt es un desafío y por momentos también es un acertijo. Él mismo se encargó de construirla como una ficción. Cambió su fecha de nacimiento para acomodarla a su signo zodiacal preferido y también forjó la leyenda de que no había terminado el colegio primario. Se sabe muy poco de la infancia de Arlt, y lo que se sabe de Arlt, por ejemplo, hasta los 20 años, está en realidad deformado por el propio Arlt, ¿no? Hay una leyenda que es anticipatoria, la hace Arlt antes de que los demás empiecen a pensar en un Arlt legendario, ¿no? Hay cartas también escritas por Arlt que dan cuenta de una infancia y una adolescencia difícil, una mala relación sobre todo con su padre, y de una persona que ya en la primera juventud se tuvo que hacer cargo de su madre, de su hermana, después de su esposa. Es decir, un contexto familiar no demasiado fácil para quien aspiraba
a otra cosa. Él decía no haber ido nada más que hasta el tercer grado, de donde lo echaron por inútil. Además, también sostenía que su padre era un hombre muy violento, que le pegaba y que que tuvo una infancia terrible. Tal vez su padre haya sido en efecto muy violento, ¿no? Pero de todas maneras, en cuanto a su educación, fue la normal de un chico inmigrante pobre de la época, porque Art terminó el colegio primario. Lo cierto es que Roberto Alt nació en el barrio porteño de Flores, fruto del matrimonio entre un polaco y una italiana. El hogar era modesto. Sus padres, inmigrantes en búsqueda de las oportunidades que la Argentina ofrecía entonces. Y para reconstruir la vida intrigante, misteriosa de Roberto Alt, contamos con la invalorable presencia de su hija Mirta. Mis abuelos, que creyeron que el país era el país de la gran oportunidad, se dieron con que el país no era el de la gran oportunidad y su ambición era volver a Alemania, cosa que no pudo lograrse, pero el único que siempre supo que no quería volver a Alemania y que él no tenía dónde volver porque él era de aquí, pero al mismo tiempo el ser de aquí no significaba que tuviera ni tíos, ni hermanos, ni lecturas, ni idioma, no tenía nada. Mi viejo estaba vacío. Había que él... Yo lo detengo para decirles una cosita. Vieron que ahí decía que el papá era polaco. Yo siempre leí en distintas bibliografías que el papá era austríaco, del Imperio Austrohúngaro, cuando imagínense de fines del siglo XIX. Era alemán el papá, no polaco. Y la mamá era italiana, como dice ahí, italiana del norte, y que se llevaban muy mal, y que el padre era tremendamente duro y lo golpeaba, y él se fue muy jovencito de su casa. Por eso cuando hablan del juguete rabioso, dicen que es una autobiografía de él. Si quieren yo se los pongo al libro, que es maravilloso, El juguete rabioso. Sigo. Ir educándose, fundándose y decidiéndose escritor. A los 15 años, Roberto Alt decidió abandonar la casa paterna. Vivió en pensiones muy humildes de Buenos Aires y trabajó de hojalatero, de pintor de brocha gorda, de mecánico, de vulcanizador, y por ese entonces ya frecuentaba las tertulias del periódico barrial La Idea, donde forjaría una entrañable amistad con el escritor Conrado Nale Roxo. Con solo 18 años, Alt publica su primer cuento en la revista Popular, pero su espíritu, así muy inquieto, lo llevaría a la provincia de Córdoba, donde intenta instalar una fábrica de ladrillos. Allí conoció a Carmen Antinucci, con quien se casó y se radicó en Cosquín. Y al tiempo nació su hija, Mirta Electra Alt. Mi padre era muy cariñoso, era muy especial. Ahora tuvo un matrimonio muy desafortunado con mi madre. Y ese matrimonio desafortunado con mi madre queda sellado en el bautismo mío, porque mi padre me puso Electra y mi madre me bautizó Mirta. Allí quedó sellada la enemistad inicial en el matrimonio, ese equívoco de no haberse casado con la mujer justo en el momento justo de su vida, ¿no? Sí. Entonces mi padre después me explicaba quién era Electra y me decía, serás la vengadora del padre. Es terrible, además, como misión para un hijo, ¿no? Claro, misión que yo nunca tuve que cumplir, porque mi padre nunca tuvo atacantes de tal frecuencia y de tal vigor que que fuera yo capacitada como para ser la vengadora del padre. Pero mi padre me decía, serás el báculo de tu anciano padre, mi hijita, y además la vengadora del padre. En 1924, Alt regresa a Buenos Aires con su mujer y su hija.
tenía una familia que mantener y decide entonces que la mejor manera de ganar dinero es escribiendo profesionalmente. Acabábamos de instalarnos toda la familia en Buenos Aires. Me acuerdo que vivíamos en la calle Lascano y que mi padre me hacía barriletes y que salíamos a remontar los barriletes en la calle de enfrente de la casa nuestra, porque nada estaba edificado, todo eso era fértil, estaba árboles y pájaros que cantaban. Y yo le escribía, porque mi padre ya me había, cuando yo entré al colegio, ya sabía escribir y leer todo, porque mi padre ya me había enseñado todo eso, ¿no? Entonces yo escribía cartas al cielo. Y mi padre las ponía en el hilo del barrilete y remontaba las cartas hasta las nubes. Y esas cartas nunca volvieron, de modo que yo pienso que mi padre realmente las hizo llegar al cielo, ¿no? Pero además es una cosa hecha con mucha ternura, claro, ¿no? Claro. De decirle a un hijo que su cartita va a ir al cielo. Claro. Sí. En la década del 20, las polémicas avivaban las aguas de la vanguardia porteña. Los intelectuales de Buenos Aires se dividían en dos grupos muy enfrentados, los de Florida y los de Boedo. Ajeno a las disputas, Arlt se convierte en el secretario de uno de los escritores más aristocráticos de la época, Ricardo Guiraldes. Y estos dos personajes antagónicos, de síntesis de nuestra literatura, se conectaron de una manera muy especial. Guiraldes, de alguna manera, lo adopta, lo pone como secretario suyo, le corrige sus obras, le da hasta el título de uno de los libros más conocidos de Arlt, que es El juguete rabioso, que en su origen no se llamaba El juguete rabioso, sino La vida puerca. Gracias a Guiraldes, Arlt se vincula con la vanguardia de la revista Martín Fierro, cuyo acceso no hubiese sido tan sencillo, porque Arlt viene de otro lado. De ahí es que publican un capítulo del juguete rabioso en proa, se vincula con los martinfierristas, y es gracias a Guiraldes que publica su primera novela. Roberto Arlt no le temía a las polémicas. Con la pluma afilada se defendía de sus críticos, que no eran pocos. Se dice de mí que redacto muy mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes solamente leen los correctos miembros de su familia. Arlt alimentó el mito sobre su propia figura, por supuesto, y desdeñaba la imagen del escritor culto y erudito, ubicándose él mismo en el papel de escritor popular. La contraposición podría hacerse entre Arlt y Leopoldo Lugones. Lugones es el escritor, poeta, canónico por excelencia, genial también, pero es quien inspira con sus escritos, y no es un dato menor, el golpe de Uriburu. Arlt no tiene nada de puro, no tiene nada de contaminado y no tiene nada de autoritario, sino todo lo contrario. Su propia verba, su propia prosa es una suerte de rebelión ante el canon que también era autoritario en el lenguaje. Roberto Arlt se convirtió en uno de los primeros escritores en vivir de su sueldo. Durante 14 años, retratará entonces una Buenos Aires oculta y marginal desde esas famosas aguafuertes porteñas que se publicaron en el diario El Mundo. Un escritor que, desde las calles y con la fuerza de sus palabras, va a armar una carrera muy potente y se convertirá en un periodista estrella. Vos recordás, por ejemplo, tu papá escribía, no puede, se me ocurre que escribía a mano, ¿no? A mano, seguro, ¿no? Sí, a máquina con una velocidad como no te podés imaginar, con 2 dedos. Porque fíjate que yo que ya después aprendí a escribir a máquina como aprendíamos nosotros en la Pitman. Claro. Mi padre escribía con 2 dedos a una velocidad tan feroz como yo nunca logré aprender al tanto.
Y por ejemplo, es cierto también porque en los archivos del diario El Mundo contaban un montón de cosas, yo no sé si es verdad, que en algún momento el director, que se llama algo así como Mucio Saizpeña, creo, ¿no? Sí. Le dice, bueno, Art, haga lo que quiera, acá tiene un pasaje, vaya a donde, viaje a donde, ¿es cierto eso? Sí, sí. Porque eso es muy moderno, es muy como de ahora, sí, ¿no? Sí, pero como las notas salían todos los días, llegaba el momento en que mi padre ya estaba agotado. Entonces, Mucio les decía, bueno, vaya afuera, salga afuera, vaya a donde quiera, no publiquemos todo, déjeme la nota anterior, haga 2 o 3 notas, déjemelas con tiempo, y después usted se va donde quiera. El jefe ideal, claro, él lo amaba. Roberto Art es acaso uno de los escritores más discutidos de nuestra literatura. Un hombre que, bueno, tuvo muchas dificultades en hacerse conocer. Incluso hay una de las tantas leyendas que dice que iba a los bares y, por ejemplo, leía en voz alta sus escritos para que, bueno, que lo conocieran, que supieran que él era un hombre talentoso. Luchó muchísimo, Art, porque, claro, era hijo de inmigrantes, de un hogar muy pobre, incluso sus comienzos son muy duros, pero se convierte en un personaje muy popular a través de unas columnas que él escribía en el diario El Mundo, que se llamaban Aguafuertes porteñas, y que tenían un éxito enorme. Y quizás no era lo que a él más le gustaba hacer, pero indudablemente a través de esas aguafuertes él llega a una cantidad de lectores que después compran sus libros, que es lo que realmente a él lo apasiona y lo preocupa de una manera muy particular. Así que vamos a ver cómo este hombre de contrastes, esta noche nos muestra algunas otras facetas. Art es hijo de inmigrantes, sus 2 padres son extranjeros y representa esa inmigración de abajo, y bien de abajo, sin oficio definido, yo te diría menesteroso, con hambre, a la búsqueda de aquello que pudiera darle el pan de cada día, y así arriba al periodismo en un contexto turbulento. En 1927, Roberto Art ingresa como cronista policial en el mítico diario Crítica, donde trabajará durante todo un año. Y en su nuevo rol de periodista detective, se fascina por el mundo de los marginales, de los delincuentes, de los falsificadores, bueno, en los que después basaría muchos de sus personajes. ¿Vos sabés cómo entró a Crítica mi padre? No, contame. Fue cuando acababa de publicar el Juguete Rabioso. Fue con el Juguete Rabioso bajo el brazo, y Natalio Botana, el director del diario, le dijo, bueno, ¿y usted qué pretende hacer? Porque usted nunca ha sido periodista, ¿qué pretende hacer? Bueno, lo que usted me mande. Bueno, a ver, ¿qué sabe hacer? Bueno, puedo escribir. Acá traigo mi primer libro, y se lo entregó a Botana, ¿no? Y Botana le dijo, bueno, siéntese ahí y escriba algo. Bueno, ¿sobre qué? Bueno, escriba sobre Dios. ¿A favor o en contra?, le preguntó mi padre. Entonces Botana le dijo, sí, ya está tomado. Art, por ejemplo, y esto también es revolucionario, es algo así como el padre del periodismo en la Argentina. Uno podría llegar a esta altura para definirlo. Yo creo que la literatura y el periodismo en Art son una cosa muy singular dentro de la literatura. En general, uno podría decir que el periodismo afecta a la literatura. Estuve por decir casi que el peronismo afecta a la literatura, y no sé si no estaba por decir una verdad también. La redacción del diario El Mundo
fue un escenario clave en la vida de Roberto Arlt. En 1928 ingresó allí como redactor, publicó notas, publicó cuentos y al poco tiempo logró tener una sección propia. Se llamaba Aguafuertes Porteñas y entonces él la convierte en uno de los momentos fundacionales del periodismo argentino. Se aseguraba que se vendía el mundo casi exclusivamente por esos artículos y respaldado con un éxito enorme, Arlt enfrentaba desafiante las críticas que recibía por su estilo así, muy sencillo y muy coloquial. Junto con ese Arlt nos llega la leyenda, el escritor inculto, el escritor que apenas sabía escribir, sin tomar en cuenta que uno de los rasgos de la literatura de Arlt es que fue publicada en diarios que estaban muy mal corregidos, diarios que sin necesidad de que el autor escribía mal o tuviera faltas de ortografía, las incorporaba por su cuenta. No hay más que los diarios de la época para darse cuenta, o todo el mundo escribía mal, o los diarios eran pésimos. Las aguafuertes son, podría uno definirlas como fotografías escritas. Uno a través de esas palabras tiene un gran poder de imagen. Uno ve lo que ocurre en esa época. Hay una célebre, todas son maravillosas, que se llama Ayer vi ganar a los argentinos. Es el relato de Arlt, espectador en una tribuna, viendo un partido argentino-Uruguay en la cancha de San Lorenzo. Narra los colores, los trajes, en realidad los trajes eran mayoritariamente negros, el ruido, los aplausos, los gritos, las actitudes de la gente. Cualquiera que ha hecho periodismo sabe lo que significa escribir un artículo por día, ¿no? Cuando no tenés ni ganas, ni ideas, ni qué sé yo, y además un artículo como real, que en su inmensa proporción buenísimo, y algunos estaban estructurados hasta como cuentos. El trabajo titánico de Arlt se mide en esas 2000 aguafuertes porteñas que publicó entre 1928 y 1942. Incluso algunos dicen que el diario El Mundo llegó a vender más de 500.000 ejemplares a través de esas crónicas. Es el primer diario que sale a disputar público a la mañana, es decir, el primer diario que sale a decirle a La Nación y a la prensa, que eran los dos grandes diarios que venían del siglo XIX, que iba a cortar público, es decir, que iba a dirigirse a los sectores medios, la familia, universitarios, empleados de cuello blanco, como se decía en la época, pequeños comerciantes. Y digo esto porque es curioso pensar, este público y Arlt, que si hay algo que Arlt detesta, y lo dice en más de un momento, es efectivamente a la clase media. Arlt escribe en lunfardo. Y esto es una revolución. Hay un editor, director de un medio que le dice, mire, no escriba más la palabra berretín, porque esto suena mal. Y Arlt no solo escribe la palabra berretín, sino que en sus aguafuertes hace genealogías de términos lunfardos. En lugar de llevar el lenguaje aristocrático de la prensa hacia la calle, él invierte ese proceso y lleva a la calle a los medios que son medios populares. Arlt se convirtió de esta manera en uno de los fundadores del periodismo popular en nuestro país. Adorado por la gente común, era rechazado por la élite, que en realidad no lo comprendía. Mientras crecía su popularidad como periodista, el reconocimiento como escritor le era esquivo. Con la novela El juguete rabioso ya publicada, Arlt tenía entre sus manos una de sus mejores obras, Los Siete Locos. Yo descubrí el mundo de las letras cuando leí por primera vez Los Siete Locos, que fue el primer libro que leí. Y dije, bueno, caramba, parece que en la Argentina también se puede hacer gran literatura en este sentido. Esa obra me remitía no solo a Dostoyevsky o a Andreyev o a Turgenev, como suelen decir los críticos. Me remitía mucho más profundamente a lecturas muy recientes, que eran Sartre y Camus. Entonces pensaba, ¿pero cómo? Lo que se está haciendo en Francia hace unos días resulta que acá lo había hecho en los años 30. Entonces todavía no estamos perdidos, ¿no? Arlt es un héroe sin lugar a dudas de la palabra, porque recupera la palabra de la calle, porque le da el estatus de
porque la exhibe en su profundidad, porque muestra su genealogía, porque desde esta palabra popular lucha contra la palabra aristocrática, y esto refleja una lucha política, lucha desde la palabra democrática y de la gente, de los inmigrantes y de los trabajadores, contra la infamia de la década infame. En 1930 se produce el primer golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu, que iniciaría lo que se llamó la década infame. Roberto Abt prefería estar al margen y mostrar la otra cara de esa Argentina que se alzaba aristocrática, rica, ordenada. En 1931 publica su tercera novela, Los lanzallamas. Y en el prólogo, por ejemplo, leemos algo que escribió Abt así: orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo, termina diciendo en el prólogo Roberto Abt, es penoso y rudo. Hay cosas que solamente se arreglan entre hombres. Que la mujer es un animal que tiende al sacrificio. Son como criaturas, hay que enseñarles todo. Por ahí caminarás, a tal fiocana que saludarlo, darme bronca con esa mujer, mandar al médico, todo. Por eso da bronca que entre hombres se fueron a la mercadería, ¿te das cuenta? Negra, sácalo a bailar a mi amigo. Sus personajes son curiosísimos, sus historias son curiosísimas, que mezcla en una misma historia personajes de una singularidad absolutamente sorprendente, uno de los cuales es el Orfeo Melancólico de los Siete Locos y los Lanzallamas, en un universo degradado, en un universo proletario sin mensajes sociales. Mientras recorría la ciudad en busca de historias que le permitieran ganar un sueldo, su espíritu inconformista lo llevaría a explorar otros territorios. Este héroe de la literatura argentina pasaba horas y horas en un pequeño laboratorio. ¿Por qué? Bueno, porque iba detrás de un sueño, que era crear las medias panty irrompibles. El gran escritor argentino incluso tenía un plan muy trazado. Inventaría algo que iba a librarlo para siempre de sus penurias económicas. Bueno, les estábamos contando todas las particularidades, las originalidades, las extrañezas en la vida de Roberto Abt, ¿no? Incluso, fíjese que él soñaba con ser un descubridor, pero después eso aparece en algunos de sus libros, por ejemplo, el inventor, ¿no es cierto?, de la rosa de cobre, la rosa de bronce, incluso hay una leyenda que dice que Roberto Abt pensaba inventar unas medias de mujer que no se rompieran nunca y que fueran así, bueno, lo que hoy llamamos panty, que fueran así de una sola pieza. Hombre, tan original y tan extraño que debe haber sido fascinante conocerlo. Por eso este viaje esta noche. Y en un instante van a ver también el testimonio fantástico que tenemos así, de primera fila, de esa historia, de ese espectáculo que fue Roberto Abt. La otra beta interesante que tiene esta figura es su sueño de ser un inventor. Esto es de pegar el batacazo, inventar algo que lo libere para siempre del mundo del trabajo, de esta escritura por encargo, y quiso inventar varias cosas. El invento más conocido, que es en el que estaba trabajando cuando se muere,
es en las medias cuyo punto no se corriera. Monta un laboratorio mientras escribía en las redacciones, mientras dormía en ellas y escribía a la vez sus novelas, y fracasa una y otra vez porque necesitaba vitalmente hacerlo y necesitaba un reconocimiento. Él se pensaba a sí mismo como inventor y él quería competir con Ford, con Edison o con los grandes inventores, lo que de alguna manera significaba que no le importaba ser ni Pirandello, ni Joyce, ni Proust, ¿no? Él estaba en otro mundo, pero al mismo tiempo era escritor. Las inquietudes de Arlt eran infinitas. Además de ser el periodista estrella en el diario El Mundo, sus novelas traían un aire de renovación a la literatura argentina. Y además, lo cual no era común, ¿no es cierto?, en un escritor, pasaba largas horas dedicado a sus inventos. Y al mismo tiempo, se lanzaba también como dramaturgo. Su primera producción fue una adaptación teatral de un fragmento de Los Siete Locos. Ese fragmento se llamaba El Humillado. Le seguirán 8 obras más. Publica entonces Arlt críticas teatrales en la sección Vida Teatral del diario El Mundo, eligiendo, bueno, como no podía ser de otra manera, el punto de vista de lo que él llama el hombre de la calle. Nos levantamos temprano a la mañana, nos metemos adentro de un coche que va adentro de un subterráneo, andamos con luz eléctrica, salimos luego de viajar con luz eléctrica y salimos a la calle y respiramos 2 minutos de aire de la calle, ¿no? Luego nos sumergimos adentro de una oficina que está en el subsuelo a trabajar con luz artificial. Al mediodía salimos repensados, comemos con menos tiempo que un soldado, nos volvemos a sumergir adentro de un subterráneo y nos metemos adentro de otra oficina a trabajar con luz eléctrica. Creo que la mirada que existe acerca de ella es algo desdeñosa cuando tiene valores realmente interesantes. Arlt también fue un dramaturgo, de tal manera que tenía mucha conciencia del poder de la imagen a través de las palabras, ¿no? Porque si bien se afirma que una imagen vale por 1000 palabras, también es cierto que esa frase está dicha con palabras. Hay imágenes a las cuales uno solo llega a través de las palabras, y Arlt con ese lunfardo, con ese lenguaje arrabalero, con ese desacartonamiento, lograba mostrar esa dinámica de las imágenes, ¿no? El escritor del futuro que había en Roberto Arlt era el hombre de teatro. La muerte terminó con posiblemente el mayor dramaturgo que hubiera dado la Argentina. Escritor, periodista, inventor, dramaturgo, todo eso fue Roberto Arlt, un hijo de humildes inmigrantes que a fuerza de trabajo supo hacerse un buen lugar entre los nombres más destacados de la literatura argentina. Sin embargo, el reconocimiento literario le sería muy esquivo, pero al mismo tiempo alimentaba el personaje del escritor genial e incomprendido que Arlt cultivó durante toda su vida. Yo diría que sí fue incomprendido como escritor. El autor nada menos que de Los Siete Locos, de Los Lanzallamas, que es su continuación, de Amores Brujos, del Jorobadito, de tantos cuentos, de Saverio el Cruel, etcétera, obtuvo su reconocimiento por el canon literario a posteriori, y yo diría tal vez a partir de los 60, y tal vez su consagración como gran escritor a través de la interpretación, por ejemplo, de Ricardo Piglia, que supo verlo. Arlt, habiendo sido un periodista mucho más profuso que casi todos los otros periodistas y escritores que han hecho periodismo en la Argentina, es un escritor que al mismo tiempo puede ponerse a la par de hombres como Marichal, de hombres como Lugones, de hombres como Borges. Yo creo que Arlt es una de las figuras de la literatura argentina que con mayor eficacia construyó una figura de escritor que no solo fue creída por sus contemporáneos, sino que creo yo hasta el día de hoy es una zona importante de la crítica literaria que cree efectivamente lo que Arlt dijo de sí mismo. El 26 de julio de 1942, con apenas 42 años, Roberto Arlt cae fulminado por un ataque cardíaco.
El gran escritor argentino, el periodista más vendedor de su época, estaba trabajando en su laboratorio obsesionado con alguno de sus inventos. Su segunda esposa, Elisa Pechine, contaría que lo único que tenía en sus bolsillos al fallecer eran 70 centavos y un pagaré por 500 pesos. Su legado, en cambio, es invalorable. Vos trajiste una cosa que escribió tu padre, yo la leí hace un ratito, me pareció muy emocionante. Mira, es que justamente son las diversidades del modo de ser de mi padre, ¿te das cuenta? Mi padre era un ser tremendamente poético. Mira, por ejemplo, en esto que dice acá y que habla de sí mismo. Dice que cuando él era chico, soñaba en que él iba a ser muy feliz. Pero dice, a medida que examinaba la vida de los otros hombres, descubrí que vivían aburridos, como si habitaran en un país siempre lluvioso, donde los rayos de la lluvia les dejaran el fondo de las pupilas con tabiques de agua que les deformaban la visión de las cosas. Y comprendí que las almas se movían en la tierra como los peces prisioneros en un acuario. Al otro lado de los vertiginosos muros de vidrio estaba cantante y altísima la tierra, donde todo era distinto, fuerte y múltiple, y donde los seres nuevos de una creación más perfecta, con sus bellos cuerpos, saltarían en una atmósfera elástica. Sí, hay un escritor que merece el calificativo de genio en el Río de la Plata, es Roberto Arlt. Y yo creo que es cierto, no sé muy bien qué significa genio, pero cuando pienso en la palabra genio, pienso que ni Borges merece ese calificativo. Tal vez el único escritor argentino que podría merecer ese calificativo por lo sorprendente, por lo inesperado y porque uno va a su casa, que todavía existe en San Juan, mira y dice, ¿y a casa de este hombre? Es Sarmiento. Entonces, para mí, en ese sentido, tanto Sarmiento como Arlt pueden ser calificados de héroes de la literatura argentina. Creo que el año 2000 fue una de las marcas de este proceso de canonización de su literatura y de su figura. Por lo tanto, creo que tiene efectivamente el lugar dentro del sistema literario argentino, el lugar que merece ocupar su literatura. No así en el mercado editorial. Creo que sí hay una gran deuda pendiente con la obra de Arlt, es la edición de sus obras completas. La obra de Arlt está viva y creo que seguirá viva. La individualidad de sus temáticas, de sus problemáticas, de esas figuras que él trazaba magistralmente y muy desconcertantemente, el astrólogo, el rosario, la ciega, son personajes de una potencia que convierten a su creador en alguien importantísimo para cualquier literatura. Las huellas de Roberto Arlt atraviesan toda nuestra cultura. Sus novelas fueron adaptadas al cine y grandes escritores como Julio Cortázar y Ernesto Sábato han declarado su admiración por él. Un tiempo antes de morir, Roberto Arlt vaticinaba: algún día moriré y los trenes seguirán caminando y la gente irá al teatro como siempre y yo estaré muerto en cambio para toda la vida. Tal vez estas fueron sus únicas palabras equivocadas, porque su recuerdo y su obra siguen vivos para siempre. Mi padre me decía, serás el báculo de tu anciano padre, Mirtita, y además la vengadora del padre. Y cuando yo no esté, voy a ser famoso, porque yo soy un gran escritor. Eso era algo de lo que él nunca dudaba, de que iba a ser un gran escritor. Seré un gran escritor y me aplaudirán y dirán que hable el autor, pero yo no voy a estar, entonces vos te vas a subir al podio y vas a decir, mi padre no está, pero hablo yo que soy su obra maestra. Bueno, acá estamos exactamente con pero vos el te das testimonio, cuenta, que es notable. no tuve necesidad ni de vengarlo, ni de ser su obra maestra con toda seguridad. La soledad de un artista que lucha contra un medio, lucha por ser reconocido,
ortografía, su incorrección, entre comillas, la incorrección, entre comillas, de su redacción, y que tenía esa fuerza y esa imaginación. Es un héroe porque es un héroe que está contra todo dogmatismo y que está por esa pluralidad abierta de lo que se escribe. Es un héroe de la escritura y es un héroe del periodismo, y no es poco. Y les decía que esta noche tenemos realmente un testimonio extraordinario, como es el de Mirta Arlt, la hija de Roberto Arlt, que con sus gloriosos 88 años nos ha hecho el regalo enorme de venir esta noche a charlar con nosotros. Además, ella decía con esa extraordinaria modestia que tiene, bueno, en fin, yo no voy a ningún lado, no suelo hacerlo, pero por eso para nosotros es inestimable su presencia aquí. Y creo justamente que, como decía Abelardo Castillo hace un ratito, el mejor homenaje también que podemos rendirle a Arlt es leerlo o releerlo. Les aseguro que es una fuente de felicidad para el espíritu. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos todos juntos. Bueno, ahora me voy a dar la vista. Bueno, ¿qué les pareció este video? Si alguno quiere hacer algún comentario, porque Tomás, sí, Betty, dale nomás. Mirta Arlt fue profesora mía en letras, porque yo estudié en filosofía y letras. No Y te puedo creer. ¿sabés en qué momento? En el momento de la dictadura, nos levantaban las clases a cachiporrazos. Una amiga mía que iba de noche a cachiporrazos la sacaban. Ella nos llevaba, cuando llegamos a la facultad que estaba cerrada, nos llevaba a los bares, íbamos al departamento que mi marido, que era mi novio en ese momento, tenía un departamento a 10 cuadras, y dábamos clases así en cualquier lado, no nos dejaba perder nunca una clase. Así que yo tengo un recuerdo inolvidable de esa profesora. Es maravilloso. Sí, Yo me acuerdo, yo estudié en filosofía y letras, empecé a los 17, me casé a los 18, cosa que no volvería a repetir, pero estudié... En Independencia y Urquiza, ahí. Independencia, pero por supuesto. Ahí, yo me acuerdo que como yo trabajaba todo el día, iba a estudiar de noche, y entonces siempre nos levantaban las clases. Me acuerdo lo peor, que culatearon los milicos, culatearon un gigantesco camión en la puerta, ¿viste?, de la calle Independencia. Colocaron toda una línea doble de gente con fusiles, con armas, y nos hacían salir de a uno, y algunos por pura suerte, por pura aportación de cara, no sé, nos dejaban ir a la vereda, y así yo huí, y otros iban directamente adentro del camión. Era tremendo, me acuerdo, esa época que en cualquier momento nos levantaban las clases. Bueno, era el año 70, 71. Sí. Era, bueno, después yo me fui a Río Gallegos, no seguí estudiando, estudié acá ya una vez que me mudé y de grande, ¿no? Pero era una época tremenda. Terrible, tenías que entrar con la libreta en la mano, el documento. Totalmente, era terrible. Fue una época tremendo. Bueno, yo para dar el cierre, que tenemos el tiempo justo, yo les dejaría que ustedes leyeran la clase y leer ahora estos... los leí, los cuentos esos, los leí. No, son aguafuertes. Sí, ¿Saben de dónde viene la palabra aguafuerte? ¿La están viendo ahí? ¿Están viendo el texto? Sí. Bueno, voy al aguafuerte primero, que se llama, que es el precioso, ayer vi ganar a los argentinos. El aguafuerte se obtiene es una placa de metal, de cobre, que se le echa un ácido y como que pule el cobre. Por eso se llama aguafuerte, porque está pasada por ese ácido. Y él la llamó aguafuerte porque eran ácidas sus críticas, no producían placer, eran provocadoras, por eso se llamaban aguafuertes. Es una operación química hacer un aguafuerte. Bueno, entonces dice, ayer vi ganar a los argentinos. Crónica del partido que Argentina le ganó 2-0 a Uruguay en la final de la Copa América de 1929 en la cancha de San Lorenzo.
un aguafuerte de Roberto Al para disfrutar. Ustedes dirán que soy el globero más extraordinario que ha pisado el mundo, por lo que voy a decirles. Ayer fue el primer partido de fútbol que vi en mi vida, es decir, en los 29 años de existencia que tengo, si no se cuentan como partidos de fútbol, esos con pelota de mano que juegan los purretes y que todos, cuando menores, hemos ensayado con detrimento del calzado y la ropa. Sí, el primer partido, de modo que no les extrañen las macanas que puedo decir. Acá ven... Perdón. Ah, no, la foto te iba a comentar, qué impresionante. ¿Viste? Dice La foto, cómo están vestidos. Los pantalones son pantalones, viste, de bermuda, es impresionante. Claro. De vestir, dos peinaditos, viste, peinaditos con jotito, con gomina. Impresionante. Y aparte cada uno como podía, vos fijate, dice Manuel Ferreira y José Nasasi, capitanes de Argentina y Uruguay, entrando para la final del Sudamericano de 1929. Se vestían como podían, hacían lo que podían, canchas, ¿no? Y entonces él pone subtítulos, carnet de periodista, una naranja podrida reventó en el cráneo de un lonchi. 40.000 pañuelos se agitaron en el aire, y Ferreira, de una magnífica patada, hizo el primer gol. Ni un equipo de ametralladoras puede hacer más ruido que esas 80.000 manos que aplaudían el éxito argentino. Tanta gente aplaudía tras mis orejas que el viento desalojado por las manos zumbaba en mis mejillas. Luego el juego decreció de entusiasmo y empecé a tomar apuntes. Aquí van, para que se den cuenta de cómo trabaja un cronista que no entiende ni medio de fútbol. Creo que así lo escriben los ingleses. He aquí lo que vi. Un negro que vendía un paraguas abollado para librarse del sol. Un regimiento de chicos que vendían ladrillos, cajones, tablas, naranjas, manzanas, bebidas sin alcohol, diarios, retratos de los futbolistas, caramelos, etcétera, etcétera. Un jugador argentino dio unas postaladas. Cherro erró un gol. De pronto suenan aplausos y en la pista de las oficiales, más aplausos a granel. El torito de Mataderos pasaba entre una barra de admiradores. Una voz grita atrás mío: ese Evaristo está toda la tarde con la platea. Y Evaristo fue el que hizo el segundo gol en combinación con Ferreira. Otra naranja podrida estalla en el cráneo del mismo Lonchi. Cientos de cachadores miran y se ríen. Cherro yerra otro gol y un fulano que se esconde tras de los bigotes se los retuerce al compás de malísimas palabras. Las gradas están negras de espectadores. Sobre estos 40.000 porteños de continuo, una mano misteriosa vuelca volantes que caen entre el aire y el sol con resplandores de hojas de plata. Se apelotonan jugadores uruguayos y argentinos en torno de un jugador estirado en el suelo. Fue una patada en la nuca. No hay vuelta. Los deportes son saludables. Otra naranja podrida revienta en el cráneo del mismo Lonchi. Ferreira gambetea que es un contento. No hay vuelta. Es el mejor jugador del equipo, con Evaristo. Ferreira solo, gritan las tribunas y otro. Ahí lo tienen al juego científico. Desde un techo, al sur de la cancha de San Lorenzo en Almagro, sobre Avenida La Plata, hay una fábrica con techo de 2 aguas y varias claraboyas. Pues de pronto la gente empezó a mirar para aquel lado, y era que de las claraboyas, lo mismo que hormigas, brotaban mirones que en 4 patas iban a instalarse en el caballete del tejado. Algo como de cinematógrafo. A todo esto el primer tiempo había terminado. Entonces, del alambrado que separa las populares de las plateas, vi despegarse al Lonchi que recibía las naranjas podridas en el mate. Tenía el cogote chorreado de podredumbre, la jeta cansada de tanto estar colgado, y se dejó caer en el Portland en el piso con gran satisfacción de los propietarios de las naranjas. Perdón. El Lonchi es un tonto sería. Sí, un Lonchi es un tonto. Sí, un Lonchi es un tonto. Ahora el suelo quedó como... Sí. ¿Porque era un tonto de piedra? ¿Cómo sería? Sí, claro. Porque Lonchi era un tonto, un tarado, diríamos ahora. Claro.
Dice, ahora el suelo quedó convertido en un campamento gitano. Comencé a caminar. Había una cosa que me llamó la atención y era el agua que continuamente caía de lo alto de las tribunas. Le pregunté a un espectador por qué hacían ese regado, y el espectador me contestó que eran ciudadanos argentinos que dentro de la Constitución hacían sus necesidades naturales desde las alturas. También vi una cosa formidable, y era un montón de purretes colgados de los fierros de la parte inferior de las tribunas, es decir, del lado donde únicamente se ven los pies de los espectadores. Todos estos chicos rivalizaban en agarrarle las piernas a una espectadora para ellos invisible. Al margen del fútbol, seguí caminando, pensando en los espectáculos que la suerte me había deparado ver por primera vez en mi vida, y vi un regimiento de donde únicamente se ven los pies de los espectadores. Y vi un regimiento de mujercitas de aspecto poco edificante, acompañadas de la barra de sus maridos. Habían hecho rueda en asientos de diarios y tragaban salame de caballo y mortadela de burro. El ruidoso trabajo de masticación era acompañado de una continua repetición de tragos de un brebaje misterioso que tenían encerrado en un porrón. Luego tropecé con una brigada de forajidos que vendían ladrillos, no para tirar sobre los jugadores, parece que para esto se reservaban las botellas. Los ladrillos eran para servir de pedestal a los espectadores petizos. Es genial el tipo este. Apareció un negro arramblando con una hoja de puerta. Levantó una tribuna y comenzó a vocear. 20 centavos el asiento. Varios padres de familia subieron al palco improvisado. Es genial. Miren esa imagen. La foto de la cancha, por favor. Dice, vista general del estadio, partido campeonato sudamericano, Argentina y no sé, no alcanzo a ver. ¿Qué fecha era? Perdón, ¿qué fecha era? 1929. Avenida La Plata. Salí del fiel, vieron que el fiel es el campo en inglés. Salí del fiel, porque como era traído por los ingleses, todavía se usaban esas palabras. Hoy diríamos la cancha. Pocos minutos antes que Evaristo hiciera el segundo gol. Todas las puertas de Avenida La Plata estaban embanderadas de magníficas pebetas. Pucha, si hay lindas muchachas en esta Avenida La Plata. De pronto resonó el estruendo de toda una muchedumbre de aplausos. Desde lo alto de la tribuna, un brazo como un semáforo hizo una señal misteriosa sobre el fondo celeste, y la voz rápidamente levantó un grito en la garganta de todas las pebetas. Ganamos los argentinos 2-0. Hacía mucho tiempo que los porteños no jugaban con trepidez. Yo calculo que quiso decir con valentía, con intrepidez. Los uruguayos dieron la impresión de desarrollar un juego más armónico que el de los argentinos, pero estos, aunque desordenadamente, trabajaron con lo único que da el éxito en la vida, el entusiasmo. Diario El Mundo, 18 de noviembre de 1929.